En esta ocasión nos convocamos para un capítulo más de la serie Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por estar aquí. Hidalgo es un estado históricamente con una gran carga étnica: nahuas, otomíes, tepehuas y antiguamente pames. En la zona sur se generó cierto desarrollo industrial al tener, entre otras condiciones favorables, la cercanía con el Valle de México, la posición estratégica de enlace con el Golfo de México, la posibilidad de mano de obra accesible y abundante, aunque poco calificada, y la utilización de recursos procesados como la cal y el cemento, disponibles como material de construcción. También se contó con la industria extractiva y de transformación establecidas con la cementera tolteca en 1909 y Cruz Azul en 1910. La incorporación del ferrocarril en la zona sur del estado también fue un impulso al desarrollo económico del mezquital. Otras poblaciones trataron de crear una imagen de progreso y prosperidad, especialmente apoyando la edificación de hitos urbanos, como el caso de las presidencias municipales de Huichapan e Izmiquilpan y la torre monumental del reloj público de Tecozautla. De manera constante, tenemos en este lapso un ambicioso programa de creación de espacios educativos y de construcción de monumentos públicos, que dieron cabida a corrientes que expresaron tanto rescoldos neocoloniales como, de manera ideal, el incipiente socialismo nacionalista del gobierno de Cárdenas. Además, también se echa mano del Art Déco y de un funcionalismo, como ya dijimos, agazapado, temeroso, entre los despojos colonialistas. A los géneros arquitectónicos mencionados se sumaron la creación de una naciente infraestructura que respondió a necesidades políticas y sociales. La continuación en la edificación de símbolos materiales del poder estatal, como presidencias municipales, delegaciones y oficinas de comisariados ejidales, y para enfrentar exigencias sociales mediante la construcción de hospitales, centros de salud comunitarios, dispensarios, laboratorios y centros de asistencia pública. Además, se crearon mercados, lavaderos públicos, rastros, jardines y plazas. También hubo gran interés en construir carreteras, dotar de agua potable a los pueblos y financiar obras de irrigación, presas, canales, pozos y plantas de bombeo, y la colocación de líneas telefónicas, entre otros rubros. Las repercusiones de algunas de estas obras fueron en ocasiones muy violentas. Las presas de Golondrinas, Vicente Aguirre y Endó, en el Mezquital, por ejemplo, obligaron a reubicar varios poblados, como San Antonio Corrales, Santa Ana Ahuehuepan y Michimaltongo. Otras obras de mejoramiento urbano incluyeron la creación y renovación de paseos y jardines. Es interesante hacer notar la convivencia entre los materiales constructivos tradicionales y los nuevos productos que la incipiente industria de la construcción empezaba a desarrollar, fenómeno común durante el porfirismo.
Por ejemplo, el chalnene era un material comúnmente empleado junto con los novedosos cementos armados, lámina acanalada y fibrocemento, además de las duelas americanas, maderas ornamentales, fierro, acero y aluminio, etc. El aspecto puramente estilístico se enriqueció con nuevos materiales combinados eclécticamente, como por ejemplo en los frisos y plafones. Resulta sintomático que uno de los géneros de edificios más realizados en este primer período haya sido el de las construcciones religiosas. La iglesia en el estado de Hidalgo salió incólume de la revolución. Los materiales y sistemas constructivos contemporáneos son supeditados a las formas y expresiones de las iglesias coloniales, pero en algunos casos son muestras de la imperecedera creación vernácula, aunque siempre como una simple decoración superpuesta a formas repetidas desde la irrupción española. El peso de la tradición fue determinante. La infraestructura educativa era escasa en un primer período. El fervor vasconcelista llegó extemporáneamente al Estado, a pesar de algunos intentos realizados, como el inicio de las misiones culturales en Zacualtipán durante octubre de 1923. La labor constructiva gubernamental se dedica a crear también símbolos de afianzamiento del poder, como presidencias municipales y monumentos conmemorativos, utilizando ropajes disímbolos, como el lenguaje neocolonial o el estilo maya. Un análisis somero de la arquitectura producida en este período nos arroja una gran cantidad de construcciones que adoptan estilos diversos y comparten además una misma temporalidad y hasta el mismo espacio geográfico. La búsqueda de la modernidad se dio en un gran crisol donde con cierto atraso se incorporaban estilos arquitectónicos y artísticos. Ilustrando este último punto, es interesante constatar, por ejemplo, que en el inicial programa de construcción de escuelas no fue seguida la estandarización imperante tipo CAPSE, que ha marcado a tiempos más contemporáneos. Fueron retomados, en algunos casos, aspectos formales y constructivos propios de cada región, coexistiendo así obras funcionalistas, neocoloniales y hasta neoindigenistas. Fue importante la presencia de constructores anónimos, quienes edificaron gran parte del patrimonio arquitectónico de la Revolución en el Estado, enraizados en la tradición constructiva vernácula y popular. De este grupo destaca la figura de Fernando Polo, hombre autodidacta que, a la manera de los personajes más destacados del Renacimiento, se formó como pintor, escultor, arquitecto y urbanista. Varias de las obras de carácter popular en el estado de Hidalgo, con un marcado rescate por los valores culturales indígenas, fueron realizadas por este artista en la década de los 30 y 40. Injustamente olvidado hoy en día, su obra merece una revaloración, especialmente ahora que su legado ya adquirió una definitiva historicidad. Una de las primeras obras propiamente revolucionarias que ha podido fecharse
es el Comisariado Ejidal de la Estancia en Actopan, de 1932, y que forma una coyuntura donde se asumen abierta y expresamente los contenidos sociales de la revolución, plasmados en una obra popular. Son relevantes los casos de recuperación del pasado prehispánico, formando conjuntos escultóricos, algunas veces exentos y otros en unión con la misma arquitectura. Se aplica en ellos una idealización del pasado prehispánico, visto como un vergel, un paraíso perdido. La figura del indígena es personificada como un guerrero altivo o una diosa de mirada hierática. Aún en la forma del indígena contemporáneo, su corporeidad imperiosa, destacada por su escala, subraya la intención de lograr un trabajo monumental. Es el caso del monumento al campesino de la estancia en Actopan. Períodos y culturas prehispánicas se funden en una utopía histórica. De tal forma, un calendario maya azteca puede estar presidido por jaguares olmecas. Por otra parte, la adopción del neocolonial en Hidalgo podría pensarse a simple vista que raya solamente las formas externas, la superficie de lo que se consideraba la esencia de la mexicanidad. Habría que cuestionar, en primer lugar, si el espíritu colonialista es realmente ajeno a la formación cultural e histórica de la nación. Sin embargo, la apropiación de la expresión del barroco no se dio de manera lineal. Tomemos el caso de algunos monumentos de Mixquiahuala, por ejemplo, el magnífico antecedente contenido en su iglesia virreinal, preciosamente trabajada desde su portada, o en su arco triunfal de la misma iglesia, lo que daría un camino allanado para la adaptación de lo colonial en sus edificios producidos en el siglo XX, con el supuesto de la permanencia en la imagen colectiva de las antiguas representaciones. Sin embargo, la decisión tomada en cuanto a la conformación de dos de sus edificios más representativos, la presidencia municipal y la escuela primaria, ambos en el centro de la población, fue hacia el Art Deco, formando una abierta ruptura con el pasado. En la transición de un México bucólico, dormido sobre una quietud supuestamente proveniente del pasado colonial, comenzaron a aparecer muestras de un nuevo eclecticismo, provenientes de la iniciativa privada, que consisten en un art déco caracterizado por siluetas de pretiles y paños marcados rítmicamente, incorporando marcos y tableros, pero con diseños neocoloniales, en un partido arquitectónico arraigado en el pasado. Estos ejemplos son básicamente empleados en entornos urbanos de algunas ciudades del Mezquital. Otro paradigma es definitivamente la escuela primaria de Lagunilla en el municipio de San Salvador. Se trata de una construcción de 1938, obra de Fernando Polo, el artista mencionado anteriormente.
Se trata de una preciosa obra de integración plástica entre arquitectura y escultura. Muestra una síntesis de los valores educativos, naturales y culturales regionales, insertados en una iconografía que exalta el trabajo agrícola y la búsqueda del conocimiento. La escuela cuenta con un auditorio al aire libre anexo, el cual es una combinación entre un neoindigenismo y un art déco muy peculiar. Ahora, en años recientes, desgraciadamente se ha modificado este auditorio añadiendo una barda adicional a la original. La educación socialista pretendía la igualdad en base al mejoramiento de las condiciones de vida a través del trabajo productivo en común. En Hidalgo fue la labor agrícola la actividad económica más extendida y en una menor medida algunas ramas industriales como la minería y las cementeras, como ya se comentó, y posteriormente algunas industrias de transformación. Al implantarse el reparto agrario, se vio impulsada la extracción primaria, conjuntamente por las obras de captación e irrigación de agua realizadas. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, el campo continuó bastante empobrecido. Debemos hablar de un esfuerzo genuino encaminado a la formación de conciencias críticas, de trabajo colectivo y para la colectividad. Revisando los testimonios materiales que funden la arquitectura con la escultura, concluimos que efectivamente trataron de dar una respuesta consciente a ciertas condiciones sociales y económicas del México postrevolucionario. Encontramos como constantes arquitectónicas del período estudiado la composición simétrica, la división de paños mediante pilastras u otros elementos verticales y el deseo de remarcar la entrada principal, ya sea con un remate, cornisa o pretil más destacado. Cuando se trata del estilo neocolonial, hablamos de una decoración recargada en relieve, resaltando particularmente vanos, franjas que usualmente delimitan también paños. En ocasiones, el neocolonial se ve enriquecido por aportaciones formales de origen local, como es el caso del edificio del Comisariado Ejidal de la Estancia, cuyo paramento frontal, dividido por pilastras, se ve coronado por platos de cerámica. Fue una interesante remembranza de la arraigada costumbre virreinal de empotrar vajilla en el intradós de bóvedas en oratorios y capillas otomíes del mezquital, como una forma de conmemorar su inauguración o alguna ampliación o reparación por los dueños o los padrinos. Las oficinas de la estancia son además un antecedente de otros casos en la región de apropiación neoindígena con pensamiento socialista. Aparece por primera vez alegorías del trabajo en la tierra con un gran colorido, así como la frase que nuestros hijos sigan este ejemplo que les legamos. 1932. En cuanto al funcionalismo, la carencia de profesionales surgidos en el Estado
con la correspondiente falta de sustento teórico y conceptual, y además el desfasamiento crónico de las corrientes innovadoras provenientes de la capital y el movimiento internacional, se tradujo en la repetición constante, sin ningún tipo de creación propia, de muchas de las edificaciones que ahora vemos en el Mezquital. Aun con las limitaciones señaladas, la arquitectura producida en el estado de Hidalgo reflejó en parte la vitalidad étnica y las raíces históricas de su sociedad, constituyendo lo que podemos definir como la arquitectura popular revolucionaria en Hidalgo. Hablando en términos arquitectónicos, la adopción del industrialismo implicó el abandono de los modelos neocoloniales y neoindigenistas y la aceptación plena del funcionalismo, importación que siguió la lógica del capital y de paso destruyó muchos de los centros históricos del Mezquital. Para mayores datos, le recomiendo mi libro Arte y Arquitectura de la Revolución Mexicana en el estado de Hidalgo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Saludos.